Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la quinta lección de nuestro curso de la IBM sobre los Salmos, Encontrando a Cristo en los Salmos. Antes de seguir, quiero reconocer las dos fuentes principales que se usó para preparar esta lección. El Mesías y los Salmos predicando a Cristo de todos los Salmos, por Richard P. Belcher Jr., y Jesús en cada página, 10 maneras sencillas para buscar y encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, por David Murray. Como mencionamos en la lección 2, toda la Escritura de alguna manera nos revela a Cristo, quién es y qué ha hecho por nosotros. Escucha lo que Jesús dijo en Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí el Señor Jesucristo declaró que Él mismo es el enfoque de todas las escrituras del Antiguo Testamento. La frase la ley de Moisés, los profetas y los salmos o escritos fue usado por los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento. O sea, aquí cuando Jesús dice todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento, Él está afirmando que todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia habla de Él, los salmos incluidos. Así que tenemos que descubrir cómo el salmo que estamos estudiando revela y señala a Cristo. ¿Cómo podemos buscar y encontrar a Cristo en cualquier salmo que queremos predicar o enseñar? En esta lección vamos a estudiar 3 pasos importantes para encontrar a Cristo en cualquier salmo que quieres predicar o enseñar. El primer paso es: estudia el salmo e intenta comprenderlo en su contexto histórico del Antiguo Testamento antes de saltar inmediatamente a Cristo. Por ejemplo, Salmo 21, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el resto del Salmo presenta vívidamente los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero en vez de saltar directamente a los sufrimientos de Cristo, debemos investigar primero el contexto de David y por qué y bajo qué circunstancias él escribió este salmo. Y después de esto, podemos pasar a cómo el salmo describe la pasión de Cristo en la cruz. Punto A. Lee el salmo y vuelve a leerlo en una variedad de traducciones. Punto B. Pregúntate, ¿dónde están las divisiones naturales del salmo? A veces tu traducción de la Biblia puede ayudarte con esto. ¿Cuál es el estado de ánimo del salmo? ¿Es un lamento? ¿Es agradecimiento a Dios? ¿Es una alabanza? ¿Hay alguna metáfora, una imagen de palabras en este salmo? ¿Cuáles son las palabras claves o conceptos repetidos en el salmo? ¿Y cuál es la idea principal de este salmo? Punto C. Usa comentarios. Eso te puede ayudar a ver cuál es el marco histórico del salmo, el trasfondo histórico. ¿Hay algún significado en dónde se coloca el salmo dentro del libro de los salmos? Ese es el paso número 1. Estudia el salmo y intenta comprenderlo en su contexto histórico en el Antiguo Testamento. Paso número 2. Reflexiona sobre cómo el salmo revela a Cristo. Punto A. Averigua si tu salmo se cita en el Nuevo Testamento y cómo se usa.
Es increíble pensar y saber que el Nuevo Testamento cita los Salmos más frecuentemente que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. De las 283 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, 116 o 41% son de los Salmos. Increíble. Pero hay más alusiones a los Salmos en el Nuevo Testamento que solo estas 116 citas directas. Los Salmos se usan más de 50 veces en los Evangelios para aludir a la persona y la obra de Jesucristo. Cuando el autor de Hebreos buscó pruebas bíblicas de que Jesús era Dios, al menos 7 de sus citas fueron del libro de los Salmos. O sea, el Nuevo Testamento usa continuamente el libro de los Salmos para fijar nuestra mirada en las excelencias de Cristo, en su majestad, belleza y gloria. Amén. Punto B. Pregúntate, ¿el Salmo describe la persona de Cristo de alguna manera? Primero, ve si el Salmo describe la deidad de Cristo. Sabemos que Jesús es 100% Dios. El Salmo describe a Dios de manera que se relaciona con la deidad de Cristo. Por ejemplo, Salmo 2, versos 6 a 8. Aquí donde Dios declara, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios va a dar a Cristo, o sea, la herencia de todas las naciones. Amén. Punto 2. Describe el Salmo la humanidad de Cristo y la variedad de situaciones de la vida que Él enfrentó. Porque sabemos que Jesús también es 100% hombre, humano. Por ejemplo, Salmo 71, 4 a 6. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Describe la humanidad de Cristo. O 3. Describe otro aspecto de la persona de Cristo. Por ejemplo, vemos esto en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese salmo revela a Cristo como nuestro buen pastor y nosotros sus ovejas. Punto C. ¿Revela el salmo la obra redentora de Cristo? Número 1. Están los conceptos principales del salmo relacionados con la obra de Cristo como Rey y de su reino. ¿Es el Salmo una profecía directa del Mesías y su reino venidero? Por ejemplo, el Salmo 145, versos 11 al 13. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. El Salmo menciona a David y su reino como un tipo de Cristo y su reino. Eso lo vemos en Salmo 89, versos 20 y 27 al 29. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos.
En realidad, donde quiera que David o su rey, o el rey se menciona en los Salmos, presagia en cierto sentido al Mesías. Número 2. ¿Están los conceptos principales del Salmo relacionados con la obra de Cristo como profeta? El profeta es el que declara, proclama la palabra de Dios. Y Jesús es el profeta que declara la palabra de Dios a nosotros. Como en el Salmo 78, versos 1 al 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Número 3. Los conceptos principales del Salmo están relacionados con la obra de Cristo como sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que ofreció el todo suficiente sacrificio para pagar por nuestros pecados y perdonarnos completamente. Y Él mismo fue el sacrificio ofrecido, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Gracias al Señor. Aquí esto lo vemos en el Salmo 22, versos 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ese es el paso número 2. Ver si el Salmo revela algo de la persona o la obra de nuestro Señor Jesucristo. Paso número 3. Recuerda que hay otras formas de encontrar a Jesús en los Salmos. Los Salmos son cantos de adoración. Recuerden que dijimos que el libro de los Salmos fue el himnario para el pueblo de Dios. Cantaban a Dios con los salmos. Primero, cantamos a Jesús en los salmos. Como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad, cuando le cantamos a Dios, también le estamos cantando a Jesús, quien también es Dios, Dios Hijo. Cantamos los salmos para confesar de lamento, para confesar nuestros pecados a Jesús. Cantamos los salmos de alabanza para celebrar la persona y la obra de Jesús. Cantamos los salmos de conmemoración para recordar los hechos de Jesús a lo largo de la historia redentora. Cantamos los salmos de confianza para expresar nuestra fe en la salvación de Jesús. Cantamos los salmos de acción de gracias para agradecer a Jesús por su gracia diaria en nuestros tiempos de necesidad. Cantamos a Jesús en los salmos. También, punto B, cantamos acerca de Jesús en los salmos. Cada salmo habla de Jesús de alguna manera. Los salmos fueron escritos y cantados por personas inmersas en la teología y las escrituras del Antiguo Testamento. Hay varias grandes verdades que saturan el libro de los Salmos, doctrina cristiana. Por ejemplo, Dios nos salva por gracia y no por obras. Dios enviará un libertador, un redentor, que es el Mesías. El libertador revelará a Dios de una manera sin precedentes. El libertador sufrirá como sacrificio por el pecado. El libertador reinará en todas partes y para siempre. Mientras leemos y estudiamos los salmos, deberíamos estar buscando estas grandes verdades y doctrinas cristianas. Además de la doctrina cristiana en los salmos, también encontramos experiencia cristiana en los salmos.
Por ejemplo, creyentes que luchan con la duda y triunfan en la fe. Creyentes temblando de miedo y buscando refugio en Cristo. Creyentes perseguidos y anticipando la futura victoria de Dios. Creyentes ansiosos por morir y otros con gran esperanza. Corazones insatisfechos con las palabras humanas y comiendo un banquete tremendo de las promesas divinas. Preocupación por la familia y la nación, pero también gran interés en la expansión mundial del Evangelio. Palabras pastorales para personas de todas las edades y situaciones en la vida. Y debilidad de la carne y anhelos de tener más del Espíritu Santo. Los salmos cubren todas las experiencias e emociones que tenemos en nuestras vidas. Tristezas, penas, miedos, dudas, esperanzas, preocupaciones, perplejidades, etc. Encontramos consuelo y fortaleza en los salmos. Y también punto C, contamos con Jesús en los salmos. Los salmos cubren cada experiencia cristiana, pero también cubren cada experiencia de Jesús. El libro de los salmos fue su himnario durante su vida terrenal. Los salmos nos dan una visión precisa e íntima de la vida interior secreta y el alma de Jesús, de su vida espiritual, porque Él cantó y oró los salmos. Y como Él hizo esto, debemos unirnos a Él y hacer lo mismo, cantar y orar los salmos. Ve si el salmo es una oración de Jesús o si es una oración a Dios, a Jesús. Como cuerpo de Cristo podemos cantar los salmos con Jesús, quien canta con nosotros como nuestro líder de alabanza. Increíble, ¿verdad? Como dice el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cristo está hablando. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre, oh Dios, a mis hermanos. Eso es el Señor Jesús hablando. En conclusión, recuerda los 3 pasos claves para encontrar a Cristo en cualquier salmo que quieres predicar o enseñar. Primer paso, estudia el salmo e intenta comprenderlo en su contexto histórico del Antiguo Testamento antes de saltar inmediatamente a Cristo. Paso 2. Reflexiona sobre cómo el salmo revela a Cristo. Primero, averigua si tu salmo se cita en el Nuevo Testamento y cómo se usa. Ve si el salmo revela a la persona de Cristo, su deidad, su humanidad o otro aspecto de su persona. Ve si el salmo describe la obra redentora de Cristo, Cristo como rey, como profeta o como sacerdote. Número 3. Recuerda que en los salmos, que son cantos de adoración, cantamos a Jesús, cantamos acerca de Jesús y cantamos con Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que este estudio les ayude a encontrar a Cristo en cada salmo que quieres predicar y enseñar. Bendiciones. Amén.